Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. La Iglesia de Cristo, como le hemos mencionado, sabemos que algunas personas, hermanos, también se van conectando conforme va pasando el tiempo. Y siempre el objetivo, el propósito es de que vengan y formen parte del reino, el propósito es que vengan almas al reino de nuestro Dios. En la semana pasada, por la tarde, estábamos hablando de Isaías, un profeta, cómo nuestro Dios nos habla fuerte, a veces nos habla con un grande amor. No cabe duda que Dios es un Dios de amor, pero también dice su palabra que es fuego consumidor. Él quiere que todos seamos salvos, Él quiere que todos vengamos. Y por la mañana estábamos hablando del tema, esta es la condenación. Pero empezaba de una forma la palabra de nuestro Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dio en la tierra cuando vino. Decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando nosotros citamos Isaías, también nos habla de ese grande amor. Por ejemplo, Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjense qué bonito. Pero también en los tiempos de Isaías hubo contemporáneos, probablemente unos 100 años antes del profeta Jeremías, probablemente 800, en el año 800, es más o menos nos da un número como en el año 749 al año 634. El profeta Miqueas, Oseas y Amós, y contemporáneo de Isaías, de esos tiempos, estos profetas hablaban a un pueblo, a un país que era Israel. ¿Y cómo nos sigue hablando? Nos sigue hablando al pueblo de Israel, pero también a nosotros. Y que ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios. Pero Dios nos habla de muchas formas. El propósito es para que nosotros nos acerquemos a Él. Incluso allá cuando hablamos de Hebreos, el escritor sagrado de los Hebreos inicia de esta forma. Dios habiendo, en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo. Dios usa diferentes formas de hablarnos, y también tantos predicadores que andan en toda la faz de la tierra, tantos predicadores con una capacidad bastante muy buena, muy bonita, mucho aprendizaje. Pero también estuvimos hablando la semana pasada que cómo le habló en los tiempos de Naamán, como una mujer, una muchacha que estaba con la mujer del rey en los tiempos de Naamán, una muchacha que vino con la mujer del rey. Si el profeta le hablara, si fuera con el profeta que está en Israel, lo sanaría de su lepra. No sé si se acuerdan de este tema que estuvimos, y luego le manda un mensajero, Eliseo, pero también los siervos de Naamán decían, Señor, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes? Fíjense cómo Dios usa diferentes formas para hablarnos, pero a veces nosotros no queremos hacer caso. Y nosotros usamos todas las maravillas de la palabra de nuestro Dios con el propósito de que vengamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y que todos los que hemos obedecido, permanezcamos firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o ya sea que Dios nos llame, o que se nos acabe el tiempo. Y que ya se nos acabe el tiempo y que vayamos y estemos en ese lugar de descanso. O también puede ser que si no obedecemos y andamos de una forma desordenada, en ese lugar de tormento. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere que nosotros nos sujetemos a Él, y que vayamos y que estemos con Él, y que vivamos con Él pacíficamente. Vamos a abrir nuestras Biblias. Dijimos que vamos a estar hablando en Miqueas, capítulo, eres contemporáneo de los tiempos de Isaías, Oseas y Amós, y Miqueas, son contemporáneos de esos mismos tiempos. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? En el capítulo 6, Miqueas capítulo 6, le hablaba al pueblo de Israel, pero también nosotros vamos a agarrar nuestra parte que nos corresponde. El profeta Miqueas hablándole al pueblo de Israel. Dijimos que también es contemporáneo de Isaías,
Dijimos que también es contemporáneo de Oseas, pero también de Amós. Fíjese la palabra de nuestro Dios, Miqueas capítulo 6, del 6 al 16. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. ¿Es sabio temer a tu nombre? Presentad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? Y meditad, ¿es casa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de hombre se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiera en asolamiento. A tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Vamos a orar nuevamente. Padre Dios, ponemos este grupo de textos en tus manos. El propósito, Padre Dios, entender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. Aquí el profeta Miqueas hablando palabra de Jehová, hablándole a un pueblo, porque un pueblo engañoso, un pueblo que más que vivir trataba de robar al oprimido, trataba de usar balanzas falsas, como puede estar pasando tal vez en alguien. Tal vez que nosotros buscamos lo material, pensamos que si hacemos cosas no agradables, podemos nosotros tener una vida mejor. El profeta Miqueas les hablaba de esta manera: ¿qué pide Jehová de ti? Y aún con todo ello se habían hecho mecánicamente estar reunidos el pueblo de Israel. Venían y presentaban ofrenda. Venían y presentaban holocaustos, venían y se postraban ante Dios, pero de una forma mecánicamente, como puede estar sucediendo con nosotros, como puede estar sucediendo con todos y cada uno de aquellos que pensamos que estamos cerca de Dios, pero estamos alejados de Él. Decía nuestro Señor Jesucristo, labios, y asumiéndolo al profeta Isaías, que decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Pero entra con unas ahí en el versículo 8, de ahí vamos a extraer el tema, y de ahí vamos a sustraer los asuntos. ¿Qué pide Jehová de ti? Fíjense ahí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar con misericordia y humillarte ante Dios. Fíjese, 3 asuntos. Y el tema en esta tarde,
¿qué pide Jehová de ti? ¿Por qué? Porque simplemente ellos estaban maquinando, simplemente ellos estaban pensando en inflar los bolsillos. Simplemente ellos no les importaba quién tuviera necesidad y quién no tuviera necesidad, sino que ellos al mismo tiempo estaban oprimiendo al huérfano, al pobre y al desamparado. No le importaba por eso la justicia. El primer asunto dice solamente hacer justicia. Eso lo declarado el tema. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué nos pide a nosotros Jehová? Hacer justicia cuando nosotros recibimos algo que no es injusto. Estamos deprimidos, estamos tristes, no estamos alegres porque nos sentimos tristes porque alguien hizo injusticia con nosotros. El pueblo de Israel, la mayoría de ellos estaban pasando la injusticia de aquellas personas que se aprovechaban de estas personas de poco nivel. Dice ahí, por ejemplo, en el capítulo 2, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Y es lo que estaba sucediendo, porque muchas personas estaban aprovechándose de otras, como hoy en día, cuántas personas se están aprovechando de otras, que esto no es agradable ante los ojos de Jehová. Por ejemplo, cuando Isaías hablaba fuertemente, contemporáneo de Miqueas, decía de esta forma: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, ¿por qué no restituir al agraviado? Fíjense, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, Isaías contemporáneo, vuelvo a repetir, en Isaías 1. En Isaías 1 se empieza de esta manera y les dice: ¿por qué estás haciendo de esta manera? Dice Isaías 1:15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, porque eran injustos, porque no estaban haciendo lo que agrada a Dios, porque no se estaban acercando a nuestro Dios de una forma agradable. Venían y presentaban sus holocaustos, sus fiestas, pero sus manos estaban contaminadas. Dice, lavaos y limpiad y quitad la iniquidad vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, al desamparado y a la viuda. Muchas veces cuando nosotros vemos a una familia, a unas personas necesitadas, estamos actuando como algunas personas del pueblo de Israel. Levantamos las manos y queremos aparentar lo que no somos. En los tiempos de Miqueas, vuelvo a repetir, contemporáneo de Isaías, contemporáneo de Amós, Dios los ejecutaba. Dios le quitaba la comida a todas estas personas. ¿Por qué? Porque no éramos parejos con todo el mundo. Porque a veces queremos aparentar lo que no somos. En el tiempo de Amós, decía el Amós, quita la multitud de tus cantares, quita todo lo malo que está frente de mí. ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Por ejemplo, ahí en el Amós, capítulo 5, versículo 21, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré de vuestras asambleas, y me ofreceréis vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quitad la multitud de tus cantares, pues no las escucharé, la salmodia de tus instrumentos. Pero corra juicio como las aguas y la justicia como un ímpetu arroyo. Me ofrecéis sacrificios y ofrendas en el desierto. Todo el tiempo el pueblo de Israel de una manera no agradable ante los ojos de nuestro Dios, porque no había justicia entre ellos mismos, como puede estar pasando con nosotros.
Con el ejemplo, decía nuestro Señor, que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraré, dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Y eso es lo que nos hace falta a veces a nosotros, la justicia, la humildad. La humildad para con los demás. La compasión para con los demás. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué me pide Jehová a mí? ¿Hacer justicia? ¿La justicia? ¿Será justo lo que estoy yo haciendo con los demás? ¿Será que es un momento de meditar en nuestros pensamientos, en vuestros corazones y pensar qué cosa estoy haciendo? Decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados por mi causa, sos vituperen y causen toda acá. Fíjense, vamos a ir al sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo, porque pues me hace falta demasiado estar practicando la palabra de nuestro Dios, y yo creo que a muchos de nosotros, dice ahí, fíjense en el versículo, en el Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué? Estamos hablando de la injusticia. A veces somos injustos, a veces nosotros no hacemos lo que le agrada a Dios. Dice ahí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra para heredar. Dice el 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo cuando no hay justicia? Cuando nosotros decimos, es no fair, hay una palabra que usan los jóvenes aquí, es no fair, no es justo. No es justo lo que tú estás haciendo conmigo. Pero cuando nosotros somos las víctimas, que bueno, estamos de buena parte. Pero cuando nosotros es viceversa, tener bastante cuidado, porque esto no le agrada a nuestro Dios. Ser justo, la justicia. Dice el versículo ahí, el 5:8, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Gozaos, dice el 12, gozaos y alegraos, porque esto es vuestro galardón. Es cierto, pero nosotros, ¿qué tanto tenemos misericordia para con los demás? ¿Qué nos vamos a llevar? O cuando nosotros leemos, decimos, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el corín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, ahí donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Pero de verdad nos desprendemos, de verdad nosotros queremos compartir con los demás la justicia, el amor. Si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tendréis? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Es parte de la justicia. Es lo que el pueblo de Israel en esos tiempos de Isaías, en los tiempos de Oseas, en los tiempos de Amós, en los tiempos de Miqueas, no estaba sucediendo. Pero ahora tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando pasaba por la ciudad de Jericó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que yo te haga? Que reciba la vista. Eso es misericordia. En lo cual nos hace falta mucho a nosotros. Porque a veces hasta en el mismo pueblo de Dios no hay esa misericordia.
y cómo ahora podemos nosotros hojear palabras, páginas del Antiguo Testamento para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque la injusticia brota como palomitas. Porque la justicia no se ve por ningún lado. Y el profeta Miqueas hablaba de esta manera. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Solamente, no una palabra así concreta. Solamente hacer justicia. Porque ¿sabes de qué? Nada nos vamos a llevar de este mundo. ¿Por qué queremos hacer tesoros? Y le refirió una parábola, Señor, que la herencia que me toca, que mi hermano la comparta conmigo. Y nuestro Señor Jesucristo le hace una parábola. Les voy a decir una parábola. Un hombre tenía muchas propiedades y estaba en su cama y tenía, fíjense ahí en el capítulo 12, dice ahí, encontramos esa parábola que dice, este señor tenía un hombre rico que tenía muchas propiedades, y había hecho había dado muchos frutos sus graneros, sus labores, y diría, ¿dónde voy a esconder mis frutos? Porque muchos frutos tengo, ¿y dónde los voy a almacenar? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a levantarme y voy a levantar unos graneros más grandes y voy a meter ahí todos mis bienes. Y viene alguien y le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has hecho? ¿De quién será? Estoy hablando de Lucas capítulo 12, versículo 16 en adelante. Fíjense cómo dice ahí. Fíjense el 12, 17. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Tener misericordia, solamente hacer misericordia. Y yo no tengo nada con todas aquellas personas que almacenan y también nosotros ya estamos le decía a mi esposa, ya estamos grandes, ya estamos grandes, tenemos que aguardar, claro, pero nunca olvidarnos de la misericordia de los demás. Nunca olvidarnos que nosotros podemos ayudar a alguien que en verdad tiene necesidad. Porque al pobre presta, al pobre Dios, hay un texto que se me olvidó de mi mente, dice que al que al pobre da, a Dios presta. Y no se me fue ese texto, pero ahorita me vino a la mente que cuando nosotros es mejor dar que recibir. Y que nosotros hagamos justicia con el necesitado. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también estos los gentiles y los pecadores? No hacen. ¿Qué puedes hacer? Si amas a los que os aman, ¿qué diferencia hay entre ellos? No hay ninguna. Fíjense, vamos a ir a Santiago, un texto más que se presta muy bien con el tema que estamos llevando. Santiago capítulo 5, versículo 1, nos habla la palabra de nuestro Dios, que de esta manera no hay nada que ver, somos que tengamos dinero, claro, pero que no sea solamente para acá como el asador. Que nosotros tengamos ese corazón de nosotros ayudar al necesitado. Fíjense cómo dice, porque el pueblo de Israel es lo que estaba haciendo. Fíjense en el 5:1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las misericordias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están contaminadas de polilla.
vuestro oro y plata está enmohecidos, y su moho rectificará contra vosotros, y devorará de toda vuestra carne como el fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En pocas palabras, Dios todo lo mira. Dios todo lo mira. Y que nosotros tengamos la madurez de que nosotros estemos haciendo justicia con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Hacer justicia. ¿Y saben de qué? En el pueblo de Israel estaba careciendo la injusticia. Punto número 2, amar misericordia. ¿Había misericordia? Ha habido misericordia de parte de nuestro Dios. Fíjense allá como en Isaías, dice la palabra ahí si vuestros pecados fuesen como la grana, una vez que ya había hablado del 15, 16 y 17, pero cuando llega al 18, dice, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hablando de este mismo asunto, la misericordia. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Miqueas no se quedaba atrás, ahí en el capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Miqueas 7, 18, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es un pecado no tener misericordia, no tener compasión por los demás. Dice el 20, cumplirás la verdad, Jacob, y Abraham las misericordias que juraste a nuestros padres desde el tiempo antiguo. Desde el tiempo antiguo. La misericordia que tuvo nuestro Dios para con nosotros. Que nosotros seamos misericordiosos. Que nosotros que estemos con nuestro Dios, que nosotros vayamos adelante. Que nosotros cuando nosotros nos comportamos de una manera no misericordiosa para con los demás, nosotros estamos haciendo ver mal las cosas de nuestro Dios. ¿Por qué? En pocas palabras, estamos haciendo tropiezo para las cosas de nuestro Dios. Vuelvo a repetir, estaba ahí en la ciudad de Jericó, un hombre ciego, le dice, fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, ahí en el capítulo 5 del libro de Lucas, en el capítulo 5 del libro de Lucas, este hombre de la ciudad de Jericó, en el versículo 37, 5:37 por ahí. Fíjese, ahí en el 17. Aconteció un día, fíjese, estoy en el 5:17, ¿ok? No, estoy en el 18, permítame, Lucas 18, me equivoqué. Sí, en el 18:35. 18:30. Aconteció que acercándose Jesús en la ciudad de Jericó, en el 35, 18:35 de Lucas, un ciego que estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron,
que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios, tener misericordia. Y los que iban delante reprendían que para que callase. Pero él clamaba aún mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando lo vio aquello, dio alabanza a Dios. Muchas veces cuando nosotros no somos misericordiosos, no tenemos misericordia para con nuestro Dios, estamos, en vez de ayudar, estamos orientando a las personas que pueden acercarse a nuestro Dios. Y el amor de Dios, el amor que hemos conocido de parte de nuestro Dios, ¿dónde queda? La misericordia, es más, muchas de las ocasiones, ni con nosotros mismos, entre el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, tenemos compasión. Decía en una ocasión, decía David cuando cometió aquel grande pecado. Estamos hablando de la misericordia, del segundo asunto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Borra mis rebeliones. Límpiame más y más de mi pecado. Porque en pecado fui formado. Porque en pecado me concibió mi madre. En pocas palabras estaba diciendo: porque soy pecador. No me quites tu Santo Espíritu. Ten misericordia de mí. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y cuanto más nosotros nos acercamos a nuestro Dios, se nos olvida la compasión, se nos olvida la misericordia que tenemos que tener para con los demás, y nos hacemos como el pueblo de Israel. Nos hacemos como los escribas y como los fariseos y los saduceos y todas aquellas personas que se acercaban tanto a Dios y no miraban lo que hacían. Y me recuerda mucho un texto aquel de Gálatas capítulo 6. Fíjese, vamos a ir hablando en cuanto a la misericordia, porque a veces entre más sabemos de la palabra de nuestro Dios, nosotros nos hacemos duros de corazón, y la misericordia no se nos encuentra por ningún lado, y a veces en vez de acercar almas a Cristo, la estamos alejando. Porque pensamos que nosotros no cometemos errores y que nunca vamos a ocupar la misericordia de nuestro Dios, como también algunos de nuestros hermanos pueden ocupar la misericordia del pueblo de Dios. Fíjense cómo se dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solamente respecto de sí mismo y no con otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es engañado en la palabra, haga partícipe de toda la cosa buena que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ser misericordioso, no nomás con nuestros hermanos, no nomás con nuestra familia, sino con nuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. Y eso es lo que nos cuesta más trabajo a veces, nosotros perdonar a nuestros enemigos. Que nosotros trabajemos en ese renglón, para que Dios nos está pidiendo que solamente tener misericordia.
amar con misericordia. Si yo digo que yo conozco a Dios y no amo a mi hermano, me estoy engañando. Me estoy engañando a mí mismo. Él nos amó primero a nosotros. ¿Y dónde está la misericordia que nosotros hemos tenido? ¿Dónde está la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo? No en una ocasión agarró un lebrillo y agarró una jícara y no le lavó los pies a todos los apóstoles. Y dice uno, le dice, ¿sabes de qué, Señor? A mí no me vas a lavar los pies. Lo que yo hago, ahorita, Pedro, tú no lo vas a entender. Pero después lo vas a entender. Si vosotros me llamas maestro, está bien porque lo soy. Pero si el maestro ha lavado vuestros pies, ¿cuánto más vosotros, hermanos, amigos, familiares? El trabajo de todos y cada uno de nosotros es hacer misericordia. Trabajar con la misericordia en nosotros mismos, para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense, vamos a ir a la segunda carta del apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, adelante de Hebreos, en el capítulo 4. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y a dónde van a ir los mentirosos? Al lago de fuego. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. La misericordia en el pueblo de Israel estaba pasando esta situación. Se estaban aprovechando. No había misericordia para con nadie. Tanto así que el profeta Miqueas les tuvo que decir, hacer misericordia, hacer justicia. Porque si nosotros decimos que amamos, Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y holocausto. Fíjese, misericordia quiero y no sacrificio. Estaban llegando el momento en que estaban adorando a nuestro Dios, pero la misericordia de ellos no se veía por ningún lado. Puede ser que también nosotros estemos adorando a nuestro Dios y la misericordia en nosotros no se nos mira por ningún lado. Y que nosotros tengamos bastante cuidado con la misericordia. Perdonaos, así como Cristo os perdonó, perdonaos los unos a los otros. Yo te perdono, pero quítate de mi vista, no te quiero ver. Tú trabaja como tú quieras, a mí déjame. Tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. No es así. No es así, querido hermano. No es así, querido familia. Si provees para los... Pues dice, hay un texto que no me viene a la mente, dice oscuridad de la lámpara de la calle y oscuridad de la casa. Y a veces suele estar pasando de esta manera. El que no provee para los suyos ha negado la fe y ha venido a ser peor que un incrédulo. Fíjense, no me acuerdo, pero ahorita me vino a la mente ese texto. Que nosotros tengamos bastante cuidado con la misericordia. Porque Dios tiene compasión de los misericordiosos. Él es misericordioso. Dios de misericordia. Punto número 3. Y humillarte, ahí dice en el mismo texto, un tema textual, humillarte
ante Dios. Humillarte ante Dios. Si Dios te está diciendo que tienes que amar a vuestro enemigo, lo tienes que amar. No hay vuelta de hoja. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primero y grande mandamiento, maestro? Amar a Dios sobre todas las cosas. Mateo capítulo 22, versículo 34, 37, por ahí lo encontramos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, el primero y grande mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas en el versículo 40 cuando llegamos. Eso es amar a Dios. Eso es tener misericordia, humillarte ante Dios. Humillarte es obedecer a lo que Dios manda, hacer lo que la palabra de nuestro Dios dice. Si Él nos está diciendo que tienes que amar a tu hermano, lo tienes que amar. Es más, si todavía hay una secuela de desamor, tenemos que trabajar en esa secuela porque nuestro amor el amor de nuestro Dios es tan grande que si nosotros no cumplimos con esa parte, no crea que va a llegar a la presencia de nuestro Dios. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie mirará al Señor. Al Señor. Esa es la humillación, esa es la humildad que nosotros tenemos, humillarte ante Dios, hacer lo que Dios te pide. Porque si estamos en un reino, es un reino celestial, un reino que fue establecido en el día que nuestro Señor Jesucristo quedó en la cruz del Calvario. Aquí no hay nadie, claro que está la iglesia, tiene sus ancianos, tenemos nuestros diáconos, pero la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Cuidar la grey de nuestro Dios, decía el apóstol Pedro en una ocasión. Cuidado, fíjense, vamos a ir ahí en Pedro, la primera de Pedro, capítulo 5. Claro que es el trabajo, la obra de todos y cada uno de nosotros, pero humillarte ante Dios, tener misericordia, tener juicio, hacer la justicia, la misericordia y humillarte ante Dios. Dice el versículo 2, dice primera de Pedro 5:2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no como ganancias deshonestas, sino ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, cuidando. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, claro que lo hablan los pastores, pero hay muchas congregaciones que no hay pastores, hay predicadores. Vosotros recibisteis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillarte ante Dios. ¿Es difícil? No es difícil. Haya este sentir, dice Filipenses 2:5. Haya este sentir en el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Quiere decir que si nosotros queremos sentirnos ser algo, no siendo nada, estamos pecando. No nos estamos humillando ante Dios. Y que nosotros tengamos bastante cuidado. Último texto, con esto vamos a finalizar el tema en esta tarde.
humillarte ante Dios, dice ahí en Mateo capítulo 20, una situación que vivió nuestro Señor Jesucristo, que se quedó sorprendido por esta pregunta que le hizo la madre de Jacobo y la madre de Juan, esposa de Zebedeo. Dice ahí en el versículo 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos mis hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y el bautismo con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Eso es humillarte ante Dios. Que nosotros tengamos bastante cuidado, que no caigamos en el mismo situación que el pueblo de Israel estaba pasando. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar con misericordia y humillarte ante Dios. Los brazos de nuestro Señor Jesucristo están abiertos. Estamos todavía en este momento que tú puedes tomar posesión de ella. ¿Qué pide Jehová de ti? Levántate. Toma el teléfono, háznoslo saber y nosotros haremos hasta lo imposible para que formes parte del reino de nuestro Dios.